Buenos días. Gracias por venir. Muchísimas gracias a Alejandro de Benedetto por viajar desde Holanda para compartir con nosotros. Agradecemos muchísimo a Rigoberto y a José Maldonado por facilitar este contacto. Queríamos tener la oportunidad este año de hacer una panorámica de cómo está evolucionando las profesiones de TI, particularmente lo que tiene que ver con gestión de TI, y entre ellas hablábamos además de la transformación digital de las organizaciones, la transformación de los profesionales que estamos en esto. Y en conversaciones con José Maldonado, por acá, gracias. Y Roberto González, cuando planteamos el tema del IT Capability Maturity Framework, que dijeron, bueno, tratemos de traer a un experto en este tema. Ya en el club, en el pasado hemos hablado de modelos de madurez. Los modelos de madurez se originaron, por lo menos en software, que tal vez son los más antiguos, a mediados de los años 80, y comenzaron a hacerse evaluaciones a fines de los años 80. Básicamente los modelos de madurez en general plantean que dado un estado que se encuentra una organización, un grupo, etc., pueda plantear qué mejoras puede hacer, forma de hacer las cosas para pasar a otros modelos. Pero los que se han hecho con modelos de software, algunos modelos de servicios y demás, y no abarcadores, comprehensive, sería la palabra en inglés. Entonces creo que de eso es una de las cosas importantes de lo que nos va a estar hablando hoy Alejandro. LinkedIn no me funcionó, no me conozco bien el currículum de Alejandro, lo voy a pedir por favor a Rigoberto. Sé que trabaja en Holanda desde hace varios años y que tiene mucha experiencia gerencial en servicios de TI, pero tal vez Rigoberto puede hacer una presentación más apropiada y le ruego a Alejandro que me despido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Rigoberto González, al lado de José Maldonado. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, estar contando con Alejandro de Benedetto. Como mencionó Ignacio, él viene de Holanda, es originario de Argentina, lo van a sentir en su acento. Él se encuentra hoy localizado en Holanda, siendo parte de la organización, la cual hoy les van a presentar el tema que vamos a ver cómo el área digital está transformando a nuestros profesionales. Tiene 30 años de estar en este tema de tecnología con las comunidades. No solo lo desarrolló en su país originario, en Argentina, sino también logró conectar Latinoamérica a Europa en muchas iniciativas que él ha tenido exposición y la cual le ha permitido lograr tener esos contactos importantes para poder desarrollar muchas áreas. También fue parte del grupo que desarrolló la traducción del material de ITIL al español, principalmente para el nivel de fundamentos. También se vio involucrado con organizaciones importantes a nivel de EXIM, eso es empresas que ayudan a certificar a los profesionales que hoy día son parte en esas áreas, por lo cual vamos a tener una persona con bastante conocimiento en esta área y les invito a que puedan sacar el máximo provecho de él en esta sesión. Un gusto, un placer. Muchas gracias, Rigoberto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias en primer lugar por la invitación. Sé que me interpongo entre que disfruten su desayuno, y así que vamos a tratar de hacerlo interactivo. Por ahí podemos usar cierto tipo de estímulo, como los monitos, ¿no? Me tiran algo y yo. Soy originario de Argentina, obviamente, y una de las cosas que decía Rigoberto, a mí me gusta interactuar con las distintas comunidades y tratar de verme o posicionarme como un puente, no por, digamos, tener cierta habilidad o no, sino por la oportunidad que he tenido de desarrollarme como profesional y entonces estar en varios países y de esa manera poder traer lo mejor de ambos mundos, podríamos decir. Entonces esta es la oportunidad de traer algo tal vez innovativo o que algo que nos permite hacer pensar. Una de las cosas que decía Ignacio en la introducción, la importancia de los assessments en el pasado, digamos,
y algunos son críticos en cuanto a su utilidad en el presente, donde tenemos un modelo mucho más abarcador y holístico. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, a ver si estamos todos de acuerdo. Dicho sea de paso, pues ustedes van a ver unos platitos aquí con esto. No es la idea que esto me lo tiren como para que yo traje como monito, pero si lo hacen me lo voy a comer porque es bastante rico. Es un dulce que está por esta época en Holanda, se llama peppernootjes. Entonces podía haber elegido traer algo argentino, pero bueno, venía desde Holanda y no vendían nada argentino en el free shop. Entonces son dulces, tiene un poquito de gusto a jengibre, si les gusta, creo que va muy bien con el desayuno. Y ahí está un poquito el tema de ser un vínculo entre... Se usa mucho para el tema de... Bueno, los holandeses no festejan Navidad, tienen a otro... No tienen a Papá Noel, digamos, pero los chicos esto lo utilizan en esta época y ahora incluso se desarrolló un comercio gourmet, donde tal vez si tenemos una segunda oportunidad les traeré, bañados en distintos sabores de chocolate, café y eso. Pueden googlearlo. Bueno, basta de esto. Eventually everything connects. Me gusta usar esta frase de un arquitecto y diseñador porque nos permite ver un poco la realidad que estamos viviendo hoy en el tema de la transformación digital. Hablamos mucho, es una palabra en boga, sin embargo, ¿qué pasa con todo lo anterior? Normalmente cuando hablamos de transformación y eso, hablamos también de la gestión del cambio, y entonces ahora nos ponemos ante la disyuntiva, ¿qué tenemos que hacer? Sin embargo, todos nosotros aquí presentes, y ustedes con su ejemplo también de desarrollo profesional, han podido saltar estas barreras en muchos estadios en su vida y en su desarrollo profesional. Y estamos aquí todavía validando nuestro conocimiento. Quiere decir que cuando hablamos de la disrupción del cambio, en verdad estamos hablando de una evolución constante y la adopción del cambio en cada estadio de nuestra profesión. Por eso me gusta usar esas figuras. Este arquitecto diseñó sillas muy cómodas, sin embargo si vemos las fotos que está en completa armonía, y ahora nos centramos más en la imagen y vemos una silla que está dada vuelta. Entonces no importa cómo lo veamos, cuando los objetos son bonitos y parecen estar ordenados de tal manera que tienen una armonía, nos hace a nosotros ver que podemos desarrollar valor. Y un poco de eso se trata cuando hablamos de el ITCMF. ITCMF es un estudio, un marco de trabajo donde se verifica la madurez de las capacidades de TI en la organización. Entonces se compone de IT, obviamente, tecnología de información, capabilities, donde medimos las capacidades que tenemos, tanto actuales como las que esperamos tener en el futuro. Madurez, donde vemos el incremento de valor en estas capacidades y cómo podemos generar datos para un benchmarking, tanto que nos sirva a nivel interno como que nos sirva a nivel externo, medirnos en el mismo sector o diferentes industrias para generar valor de esa data. Y es un framework, porque en verdad un framework es un marco de balance. Nosotros podemos aplicar a cada momento un estándar, un proceso estándar, y esto es fundamental cuando queremos compararnos con otros. Por ejemplo, en los deportes, si hablamos de la Fórmula 1 y la Fórmula 2, podríamos decir que, bueno, en verdad son autos que van hacia una meta, los dos se parecen más o menos, sin embargo, no son los mismos estándares. Principalmente, pues se manejan distintos niveles de producto y niveles de, monetarios. Hay ciertas cotas. Entonces no podemos compararlos. En este caso, el marco de trabajo nos permite a nosotros estandarizar esta definición. El más conocido, posiblemente el que tiene más marketing y ha evolucionado a ser como el estándar mundial, es CMMI. Ustedes están al tanto de CMMI, me parece. CMMI fue algo interesante el año pasado, bueno, ya un año y medio atrás, la organización ISACA lo compró a CMMI. Entonces ISACA es una organización de auditores de sistemas, y ellos habían desarrollado una capacitación bastante conocida, sin embargo no tenían una forma de medir
cómo esa capacitación afectaba positivamente a la organización para generar valor. Entonces compraron esta herramienta para medir, CMMI, y realmente ha sido muy interesante. Pero de alguna manera eso fue un cambio de paradigma en el mercado de las buenas prácticas, donde ahora todos reconocen la usabilidad de este tipo de marcos de trabajo. Entonces, ITCMF en verdad nace como una herramienta de assessment y nace adentro de el Steering Patterns. Ustedes pueden ver acá los logos, ¿no? Bastante envidiable el tipo de empresas que se ve aquí atrás de ITCMF, y nace con Intel. Intel hace 12 años atrás en Irlanda, que es donde se mantiene el Body of Knowledge de ITCMF, tiene una necesidad de generar un valor agregado a su organización a partir de los servicios de tecnología informática. Sin embargo, no alcanzaba solamente con agregar valor, sino también había que medir el valor, cuantificar el valor para generar un ROI muy específico, un Return of Investment, de lo que se estaba haciendo en ese momento en tecnología de información. Entonces, una de las personas, Michael Henley, empezó a compilar toda esta información y genera lo que es el primer trabajo que se presenta en la Universidad de Maynooth, que es patrón para, digamos, y todo se desarrolla a partir del Research Team en la Universidad de Maynooth, soportado por el gobierno irlandés. Y entonces, bueno, surge la primera versión, el primer paper, que todavía se puede conseguir por internet, de ITCMF. Luego, el gobierno lo ve como muy interesante, subsidia el trabajo del Research Team, incluso hasta dentro de 2 años todavía el gobierno irlandés está haciendo esto, y esto ha beneficiado no ya solamente a Intel, sino a empresas grandes como Google y Microsoft y IBM que en Irlanda, pero después alrededor del mundo muchas otras. Yo les voy a mencionar algunos ejemplos para que vean la usabilidad de ITCMF basado en 2 o 3 empresas que elegí para esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos de ITCMF? Ser algo que realmente ayuda a las organizaciones a desarrollar sus capacidades, que es coherente, entonces está respaldado por conceptos y principios que se ajustan a las necesidades de la organización. Yo les mencioné CMMI y ustedes van a ver que el patrón de madurez que utiliza ITCMF es igual al de CMMI. ¿Y por qué es igual al de CMMI? Porque ITCMF está basado en el estudio holístico de más de 100 prácticas que son habituales en el mercado de tecnología de la información, incluida CMMI. Entonces, ITCMF no reinventó la forma de medir la madurez, sino que utilizó aquello que estaba ya siendo, digamos, de alguna manera adoptado como el estándar de facto en este tema de los assessments. Eso es muy interesante, porque ITCMF es una forma holística de ver las buenas prácticas, es como el single point of contact, ¿no? Es a donde podemos llegar para entender a cabalidad de manera holística todas nuestras necesidades de tecnología de información, y no algo completamente disruptivo. Lo disruptivo es haber hecho todo el análisis, haberlo generado un nuevo body of knowledge a partir de lo que ya existía. Entonces, por eso es coherente. Es complementario, como decíamos, porque es obvio si está basado en lo distinguido de los marcos de trabajo digamos, y aceptados marcos de trabajo, sean estándares abiertos de ISO, por ejemplo, que tiene mucho, o estándares de facto del mercado. Entonces, de alguna manera, es natural que haya una sinergia entre estos marcos y entre estas best practices. Y eso es lo que sucede. Entonces, una salida, un output de reportes de ITCMF nos permite a nosotros no solamente saber la salud de nuestros servicios informáticos, sino también que nos ayuda a pinpoint, a verificar en qué prácticas ahora debería basarme para obtener mayor valor. Y esas prácticas son prácticas establecidas. Entonces, de alguna manera, el ITCMF se convierte en un índice para encontrar estas prácticas. Después les voy a mostrar cómo se puede hacer esto. Y por supuesto es escalable. Una de las cosas importantes que se reconoció es cómo hacer que un assessment sea future proof. Ustedes, no solamente CMMI, pero hay decenas
de assessment que uno se puede acercar. Incluso hay assessment que están basados en herramientas particulares o metodologías particulares, como ITIL, por ejemplo. ITIL no tuvo ningún desarrollo de prácticas de assessment, entonces muchos adaptaban CMMI para ITIL. ITIL es una práctica de gestión de servicios, pero no tiene nada que ver con la auditoría, como hablamos de COVID. Sin embargo, los profesionales alrededor del mundo adaptaron esto, hasta que el centro Tudor de Luxemburgo creó un assessment basado en ITIL. Sin embargo, esto solo verifica la gestión de servicios de una organización, nada más. En este caso, nosotros ahora tenemos la oportunidad con ITSMF de ser mucho más abarcativo, pero tenemos que mirar hacia adelante, con la disrupción tecnológica, cómo se aplica un estudio que ha llevado 10, 12 años, y con algo que viene de los últimos 3, 4 años, y todavía viene de forma emergente. Entonces voy a mostrar después la solución que ha encontrado este grupo de research en Irlanda, y ahora obviamente extendido en Estados Unidos, principalmente en países de habla inglesa, y un poco el esfuerzo que estamos haciendo desde ITWNet, nuestra organización, es con la parte de la comunidad poder globalizarlo. Sin embargo, ITSMF está siendo usado y fue usado durante estos 10 años, digamos que ha tenido su utilización más global por 600 organizaciones alrededor del mundo, en distintos sectores y distintos tamaños. Y hay empresas consultivas que lo utilizan. Esto es ITSMF, y aquí es donde seguramente ustedes o deciden bajar su cabeza y seguir comiendo o mirar un poquito, porque cuando uno ve un slide como este dice, oh my god, y de acá en más vamos cuesta abajo, ¿no? No, pero vamos a ver, es muy sencillo verlo, no solamente por el tema de los juegos de colores, porque están las 4, lo que se llama macro capabilities. Y las 4 macro capabilities lo que hacen es enfocarnos en una problemática determinada de los servicios de TI dentro de una organización. Siempre cuando digo TI, soy más, ustedes escuchan más abarcativo, ¿no? Hablamos de TIC, también la parte de comunicación, pero yo lo simplifico. Entonces, cuando tenemos Managing IT like a business, lo que hace ITSMF es ayudarnos a reconocer que no podemos seguir trabajando con TI, con los servicios de TI, únicamente como isla tecnológica dentro de una organización, sino que debemos organizar TI desde el punto de vista del negocio. Y entonces tiene que haber un acuerdo y un entendimiento del negocio desde TI. Como ven, el primero y el tercero, tiene después una definición de capabilities o capacidades críticas que tiene que tener una organización de TI para poder realizar esta macro capability. Entonces, en estas, para decirles algunas, tenemos Business Process Management, BPM. ¿Cómo se reconoce BPM? Bueno, lo que hace ITSMF es definir el scope de BPM, identificar cuáles son sus características básicas, cuáles son los distintos niveles del 1 al 5 de madurez de BPM dentro de una organización de TI que busca entregar valor a la organización, al negocio, y después también dice 2 cosas muy importantes: los desafíos que vamos a encontrar tratando de gestionar esta capacidad crítica dentro de ese marco, de esa macro capability, y también la conexión que existe entre esa capacidad con otras capacidades, ya sea dentro de la macro o en todo el esquema de ITSMF. ¿Qué es esto? Ahora en el próximo slide les voy a mostrar cómo se grafica, para que se vaya entendiendo. Sin embargo, tenemos estas entonces 4 macro capabilities que se abren en una cantidad de 36 critical capabilities, y esto después obviamente se dispersa mucho más hasta llegar a tener una pregunta de un assessment muy específica, e incluso diciendo a quién hay que hacerle esta pregunta y cuál es la tipificación normal de una respuesta para esta pregunta. No vamos a entrar ahí, no se preocupen, no voy. Pero después, si tienen interés, por supuesto, podemos hablar de ello. Se reconoce también la necesidad de manejar, de gestionar el budget de TI, y esto no significa solamente decir, bueno, tengo un budget, ¿cómo lo gasto? Sino también tiene que ver con el trabajar con la resistencia que existe naturalmente en la organización a, por ejemplo, ser proactivo
en la inversión en para TI, poder mantenernos dentro de la transformación digital que tenemos ahora, para mantenernos como líderes en el sector, o tal vez incluso avanzar a nuestra competencia. Entonces, de esta manera, ITCMF reconoce el valor agregado que tiene IT siempre y cuando haga el esfuerzo de mantenerse conectado al negocio, que entienda que no puede ser una cosa independiente. Este es un gráfico que nos muestra a nosotros ahora las 4 macro capabilities, cada una de las critical capabilities y su nivel de madurez dependiendo de lo que ha sido el análisis del assessment. Muy sencillo, esto lo van a ver, digamos, es la base de cualquier tipo de assessment, donde queremos saber medir cierta madurez. Lo que tiene de inteligente, interesante el marco ITCMF es que lo permite presentar de esta manera sobre estas, digamos, esas 4 dimensiones y estos 36 critical capabilities. Entonces me permite saber, por ejemplo, que cuando en estas capabilities de aquí, por ejemplo está PPM, Program, Project y Process Management, yo tengo un nivel bajo, tengo un riesgo de desventaja competitiva contra otras organizaciones que manejen sus proyectos internos de una manera más eficiente, a un nivel 3, por ejemplo, que es la media, ¿no? Lo que todos aspiramos con el primer trabajo de assessment, de GAP. Y entonces ahora, si solo viéramos una, podríamos decir, bueno, hay un cierto riesgo, bueno, veo cómo lo manejo. Ahora, si vemos 3 que están alineadas en esa macro capability, entonces hay un peligro real, ¿no? Lo mismo pasa con, si vamos muy por encima, por ejemplo, de otras capacidades. Y aquí está hablando de overinvestment, quiere decir que estamos parqueando recursos y también posiblemente budget en una zona que no deberíamos, no necesitamos comparado con nuestra situación de mercado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Normalmente diríamos, bueno, es mejor prevenir que curar. Pero en una era de transformación digital eso es imposible. A nadie, no se lo vamos a vender a ningún board de decirle, usted tranquilo que yo sé lo que hago, compramos todos los servers o contratamos el servicio con 20% más. ¿Cómo 20% más? ¿De qué me está hablando? Ese es todo mi gross margin. No, pero tranquilo, yo sé lo que hago. No. Entonces acá lo que tenemos es hard facts. Podemos presentar esto. Y obviamente, antes de presentar esto, tenemos salidas, otros reportes que nos permiten trabajar en esto. Esto, por supuesto, es un gráfico muy de alto nivel, que es más de marketing que la salida del assessment, ¿no? El assessment va mucho más puntual, mucho más granular, pero también tenemos un tablero de control donde podemos ver imágenes como esta. Sí. Debo entender que si una organización se somete a la evaluación del ITCMF, también autoriza a que por lo menos sus datos sin identidad se revelen. La hago de nuevo la pregunta, no hay problema. Sí, Si debo entender que cuando se somete a la organización a una evaluación de estas, sus datos protegiendo identidad se van a agregar a los del resto de los. Sí. Para poder hacer el benchmark. Sí, es muy sensible esa pregunta, ¿no? Y para abrir las preguntas es creo muy adecuada, porque tenemos que derribar estas barreras. La información, siempre hay un consentimiento de la organización que hay que poner por escrito, y ese consentimiento puede ser abarcativo o determinado. Entonces podría ser que incluso esa información no aparezca en ningún lado. Hay grandes empresas que prefieren que ningún dato esté ni siquiera con la menor posibilidad de que sea expuesto. Por lo tanto, se desprende claramente que no todo el benchmark, toda la información del benchmark está basada en absolutamente todos los assessments que se han hecho. Y eso es algo que lamentablemente no hay forma de pasar esa barrera. Esa es la realidad. La otra pregunta es si el promedio de la industria o industry average puede ser que si yo estoy en banca, me gustaría compararme con bancos, no con manufactureros. ¿Eso es posible o no? Es posible de alguna manera donde no se da ninguna documentación firmada al respecto. O sea, no este trabajo es un trabajo consultivo, entonces sí se presentan los reportes donde se muestra en general cómo uno se compara con la industria,
En particular, no se hacen comentarios sobre qué significa estar comparado de esa manera, ¿no? o los rasgos cuantitativos de la data que está por detrás. No al menos por ahora. Me imagino yo que en cuanto sigamos avanzando en la utilización de la herramienta y posiblemente podamos tener grupos como el de ustedes u otros grupos que discutan específicamente cómo se puede utilizar esta data, porque la verdad es que esto es fundamental, ¿no? Tener un tipo de herramienta como esta y no poder aprovecharla en su magnitud por el problema que hay de riesgo de que la información quede expuesta, es lamentable, pero es real. Entonces se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en otra forma, estaba yo hablando con dos empresas, Philips y Samsung. Entonces ellos son muy críticos de cómo se gestionan los datos, pero estamos tratando de juntarlos. A ver, lo que yo hablaba de puente, ¿no? La gente de Philips con la gente de Samsung no se pueden ver en el mismo lugar juntos. No se pueden porque hay una animosidad, sino porque hay ciertas cuestiones de protección de información. Entonces, usando terceras partes, por ahí ustedes mismos pueden ser puente, donde tenemos terrenos neutrales y entramos un poco en la diplomacia y eso afecta el tema de los datos. No quiero elaborar más, pero muchas gracias por esa pregunta, realmente fundamental. La información está disponible. Es interesante también que a nivel de comparación, ahora les voy a presentar un ejemplo muy interesante que tiene que ver con las capacidades de análisis de la propia empresa. Y esto, si bien no tiene, la magnitud de poder utilizar la información de benchmarking, es muy interesante ver cómo uno es autocrítico y cómo esto lo expone. Entonces ahora tengo un ejemplo que les voy a mostrar y se une al tema de la gestión de datos. Una cosa más, de definición, quiero ver cómo estamos. ¿Cuál sería la hora de terminación más o menos? ¿Como a las 9 por ahí? ¿Puedo seguir? Mientras haya comida, sí. ¿Hacemos así? Muy bien. Entonces, este es el marco. Decíamos, 4 macro capacidades, 36 críticas, 308 capability blocks. Entonces, cada capacidad se abre en un subset de capability blocks. Y estos capability blocks nos permiten a nosotros empezar a generar los perfiles de madurez por cada una de estas áreas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. Esto se abre en más de 800 preguntas para analizar la capacidad y que a su vez tiene, estas 800 preguntas generan más de 3.400 outputs diferentes, de distintos estilos, prácticas, métricas, etcétera, lo que denominamos POMs. Y después de esto se obtienen lo que llaman los artefactos, o artifacts, en verdad, la palabra en inglés suena mejor que en español, que nos permite a nosotros utilizarlos para generar soluciones determinadas. Ahí hay algunos ejemplos de artefactos que pueden... Perdón. Sí. Funciona esto, sí. Al ver esa pirámide, me cuestiono yo cómo es eso escalable. Y nosotros, para que entendas, cuando nosotros hablamos de escalable, siempre es escalable hacia abajo. Hacia abajo, claro, eso es lo más sencillo. No necesariamente. No. O sea, 3.600 números grandes en una organización pequeña son prohibitivos. O sea, no podemos ni empezar a hablar de eso. Sí. En una organización pequeña usted le presenta eso a un CEO y te dice hasta luego, ¿verdad? Yo no tengo tiempo, ni tengo presupuesto, ni tengo la atención para hacer algo de ese tamaño. Excelente. Entonces el tema es el tamaño, ¿no? Cómo gestionamos esto para que sea inclusivo, que no sea solamente para los más grandes. Exacto. Y que eso al final domine el benchmarking information, por ejemplo, que hablábamos, y decir entonces tipificamos una industria determinada, un sector determinado por lo que hacen los más grandes. ¿Y qué hacemos los más pequeños? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como decíamos, el ITSMF es flexible. Entonces tenemos... Esto vendría a ser como el motor, es gigantesco, pero no necesitamos el mismo tipo de motor para un Fiat 600 que para un Fórmula 1. Entonces, con las mismas partes que hacemos el motor para el Fórmula 1, también podemos hacerlo para el Fiat 600. Lo que hacemos es, quitamos todo lo que no necesitamos. Entonces tenemos múltiples diferentes assessments que tienen que ver con, por ejemplo, hay un assessment que es el Executive Assessment, que ese es el que iría para el Small and Medium Business. Pero también hay uno para ciertas industrias, que hay un assessment para Small and Medium Business. Y lo que hace eso es, se centra en las
capacidades específicas que necesita esa organización en particular. Se ha hecho un ranking, se ha tipificado de las 36 capacidades cuáles son las más utilizadas, las más requeridas, y que se tomó 10 capacidades, y eso es lo que hace, por ejemplo, que podamos utilizar el assessment en pequeñas empresas de hasta 10, 15 personas en un departamento de TI. Pero también el mismo se puede utilizar como normalmente, como el caso de Intel, 5.000 personas en el departamento de TI. Cuanto más abarcativo queremos ser, bueno, tenemos. El tema es qué pasaría si no tenemos suficiente aquí abajo de la pirámide para abarcar también a las grandes, porque por otro lado estaríamos dando vuelta la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si solo lo hacemos para el Small and Medium Business? ¿Cómo abarcamos a las grandes? Entonces ya no es un problema de inclusión, sino de exclusión. Pero entonces necesitas conocimiento experto para saber cuáles artefactos y cuáles usar dependiendo del tamaño de la organización. Sí, ¿no? O sea, al haber tipificado ya a partir de la experiencia cierta cantidad, se pueden correr ciertos self-assessment. Incluso tenemos un self-assessment para el individuo, para poder chequear sus capacidades. Y eso es muy sencillo, y eso dura, incluso estamos trabajando ahora en un modelo para lo que es Digital Readiness. Y en Digital Readiness tenemos un pre-assessment de 4 preguntas que generan automáticamente los critical capabilities que se necesitan dependiendo de la respuesta a esas preguntas. Así que en 5 minutos se puede tener, con un buen ancho de banda, 5 minutos, se puede tener esa solución. Por otro lado, cuando ya gestionamos un proyecto más grande, sí definitivamente necesitamos gente experta. Ahí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos al Boston Consulting Group y otras empresas como Ernst & Young y todo, ¿no? Ellos ven también la oportunidad de utilizar esto, y a su vez agregan, en lo que hablábamos de benchmarking, otra información que tienen de otros assets. Buenos días, Carlos Hurtado, Grupo Móvil. Me parece valioso el modelo, de los modelos que he interactuado, que conozco, todos sacan información muy valiosa, dan una radiografía interesante de la empresa, pero en todos ellos he notado que es una radiografía de TI como organización. Más sin embargo, me deja un vacío en cuanto a la radiografía del negocio o de la empresa donde está inmerso el TI. Entonces, ¿puedo yo tener una organización de TI aparentemente madura o aparentemente inmadura en función del framework que estoy utilizando para el assessment, pero no conozco en cómo está la empresa donde está mi organización de TI para saber si hay algún nivel de compatibilidad o incompatibilidad, o qué tanto ese negocio de TI me está agregando valor al nivel de madurez que estoy teniendo en la empresa? ¿Este modelo viene a resolver algunos de estos temas y cómo? Sí, nuevamente la respuesta es sí, ¿no? O puede ser. No, el modelo, como dijimos, está basado en IT. Sin embargo, la cuarta macrocapacidad que hablábamos es generar el business value. Eso es el puente con esta primera aproximación al valor que me entrega al negocio, del negocio. Ese es un punto. No es de lo más desarrollado. Si volvemos atrás, si comparamos la medición de las capacidades de TI contra las de beneficio de negocio, Total Cost of Ownership, Portfolio Management, Benefit Assessment and Realization, vemos que el puente es como un puente para un canal, no es para un río. Pero se empezó a trabajar en esto. Las organizaciones, yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Permíteme contestar la segunda parte de esta pregunta con un ejemplo que tengo de Intel, donde hice una evaluación de Enterprise Architecture, un poco para entender cómo se gestiona este puente con el negocio. Pero este es un punto. Es reconocido también el problema, no solamente del ITSMF Assessment, pero por ejemplo yo trabajo en la Comisión Europea en lo que es el desarrollo del E-Competence Framework, otro framework, pero este es para el profesional independiente, y lo que hace es, hizo un análisis de los últimos 8 o 9 años de los job roles para profesionales de TI, y una de las críticas más grandes que tiene es que nuevamente el foco fue únicamente en TI. Entonces hay una actividad
para desarrollar, que es esta concreción del vínculo con el negocio. Una de las cosas que hacemos desde ITWNet, cuando reconocemos eso como comunidad, vamos a la comunidad y les pedimos, bueno, ¿cómo podemos saltar este gap? Y una de las cosas que desarrollamos desde la capacitación es lo que se llama Collaborative Business Service Design. Entonces, este es un primer modelo de approach donde junto con el negocio se hace el diseño de los servicios. Esto no está incluido en ITSMF, sin embargo yo les voy a mostrar cómo se complementa con ITSMF. Y dicho sea de paso, y no porque me ibas a preguntar esta pregunta, pero tengo el ITSMF y el Collaborative Business Service Design. O sea, se complementan a nivel de capacitación, no se complementan aún a nivel de assessment. Sí, lo que tenemos es una evaluación del Collaborative Business Design para tratar de trabajar en este gap que vos mencionabas. O que tú. ¿Usan el vos acá? No me parece que... ¿Sí? ¿Sí? Ah, genial. ¿Toman mate también? Pero ya me fui demasiado, ¿no? Tampoco. Entonces, permíteme contestarte después al final, otra parte con lo de Intel, pero la realidad es que esto está desarrollado a partir de TI. Entonces, pero reconociendo el valor del negocio. Si después entran al sitio de ITSMF, ustedes van a ver que todas las relaciones, las vinculaciones que hace, tienen que ver con reconocer la necesidad de enfocarse en el negocio. Entonces, desde ese punto de vista, es el primer framework que hace ese esfuerzo. Y como esto es un animal viviente y está continuamente desarrollándose nuevos assessments, y si bien no se agregan capabilities, sí se agregan a nivel inmediato inferior, allí las características necesarias para ir haciendo esta unión. Yo me enfoco en el negocio, pero también cómo hago que el negocio se entienda la dinámica de TI para que trabajemos del... Sí, pero esa es otra parte, ¿no? Eso ni siquiera tiene que ver con ITSMF, tiene que ver con habilidades comunicativas y sociales, tiene que ver con el buy-in interno, tiene que ver con un montón de otras cosas que van por fuera, pero sin embargo, el ITSMF nos permite visualizar esas necesidades. Porque cuando nosotros verificamos las competencias de los profesionales dentro de un equipo de este entorno, podemos identificar estas características y posiblemente podemos encontrar un gap que tengamos que, mediante capacitación, saltar. Sí, eso sí se puede hacer. Bueno, me faltó decirles algo, pero el ITSMF, digamos, la sangre dentro del ITSMF no tiene que ver con toda esta definición, sino lo que llamamos un knowledge asset, un activo de conocimiento. Porque todo esto finalmente hay cientos de miles de páginas de texto que nos ayudan a generar este motor que funcione. Entonces, estos knowledge assets y el gran activo que tiene el ITSMF es que estos knowledge assets, si bien vienen de distintas fuentes, cada uno de ellos está definido, está controlado y se gestiona la calidad de este asset. Entonces, el research team es responsable por una cantidad de assets con los que debe de alguna manera identificarse, convivir y hasta dormir, podría decir, pensando en estos assets, estos knowledge assets. Y estos knowledge assets entonces tienen que ser mantenidos, curados y de alguna manera cuidados por este research team. Lo que estamos extendiendo ahora, digamos, ITSMF es una organización que está atrás, se llama IBI, el Innovative Value Institute de la Universidad de Maynooth, y ITWNet somos dos empresas separadas. Nosotros vimos desde nuestra visión independiente que esto era muy bueno traerlo al profesional. Nosotros queremos usar el body of knowledge, queremos usar esta sangre que está detrás, todo este know-how que ellos tienen solamente para apuntalar ciertas preguntas y un assessment que funcione. Nosotros queremos tomar esto y ahora ponerlo al practitioner, exponerlo a esto y decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Entonces, de ahí vino nuestro relacionamiento y nosotros generamos todo un modelo de capacitación basado en esta información. Entonces, esos knowledge assets o knowledge learning assets es lo que realmente es la sangre detrás de
que hace funcionar el ITCMS. Acá tenemos, le voy a mostrar brevemente algo de cómo son los outputs, entonces ante una problemática. Aquí por ejemplo estaba Chevron con un... Ustedes saben, estas son macroempresas, ¿no? Gigantes, no vamos a hablar 216 billones de esto y 100 países y todo. Y puede ser alguno de los casos de sus empresas también. Claro que para visualizar los resultados del assessment, estos son más sencillos que una empresa pequeña, eso es verdad. Entonces, ellos tenían aquí el tema de poder medir el valor de TI ante la reconstrucción o la innovación que estaba llevando adelante Chevron. Entonces, se vieron varias áreas, pero yo traje dos ejemplos aquí: Strategy and Management y People and Culture. Entonces, basado en estas áreas, se ven cuáles son los capabilities building blocks en los que hay que enfocarse y cuál es la situación actual. Por ejemplo, en Collaboration, el nivel y el alcance de la colaboración a nivel de empleado. El hecho de enfocarse en este Capability Building Block, como mencionaba, significa que hay una serie de preguntas y hay una serie de KPIs, o en verdad son KGIs, Key Goal Indicators, que tiene que alcanzar para estar a un cierto nivel de madurez. Entonces, esto es lo que se acuerda con la gente de Chevron y los consultores, o que ellos hacen como un self-assessment, y luego se presenta en las mismas áreas, ya ahora en un nivel más macro, cuál es la fortaleza. Recuerden que ellos querían definir cómo estaban posicionados ante la innovación. Entonces hablamos de la fortaleza y de los improvements esperados. Esto sí es parte del trabajo que se hace, un poco automatizado y otro poco manual, como output de este trabajo del ITCMS. Entonces ustedes pueden ver acá las distintas conclusiones. Esto lo que hace es disparar ciertas otras acciones que también se pueden verificar en los libros, que automáticamente se le presenta a la organización. Este es un formato. Esta es otra forma de utilizar el assessment. En este caso, British Petroleum, también número 3 en el mundo, lo que necesitaba era ver si tenía una arquitectura eficaz para afrontar el cambio que estaban pensando, entonces, o que estaban trabajando. Entonces, el planning, las prácticas y las personas. Entonces, ellos hicieron el análisis. Acá tienen el average que les dio, y se les menciona cuáles pueden ser las áreas de improvement. Y entonces, unidos a los critical capabilities y los capabilities, los CCD. Entonces, se les presenta esta información y también se les da, no puedo entrar en detalle en qué significa cada una de las cosas, se les da, por ejemplo, en este caso, que ellos quieren ver cómo poder contar con una gestión de arquitectura eficaz, cómo sería el roadmap a partir de la situación actual, a partir de un target de un año y más adelante. Entonces, con esto pueden accionar a distinto nivel. Normalmente toman esto con ayuda externa y se focalizan en esto con cambio organizacional. ¿Okay? Y esto se hace por cada una de las instancias que vimos anteriormente. Y el tercer ejemplo de un output es el que yo mencionaba de Intel. Y esto es muy interesante porque esta evaluación, Intel en particular, hizo un self-assessment. Entonces ustedes pueden ver en este color, aquí está el self-assessment interno del área de tecnología. Y después se pide a IBI en este caso que haga lo mismo. Entonces, miren el gap que les mencionó aquí, en Architecture Value, perdón, no definí esto era de Enterprise Architecture básicamente, el tema de organizar, evaluar, planificar y administrar las capacidades para Enterprise Architecture. Entonces ellos hicieron todo el análisis primero, y en fíjense el gap, 2.1, entre la evaluación interna y lo que los consultores vieron.
¿Qué nos dice esto? Esto ni siquiera tenemos que ir más allá, ¿no? Ya nos está diciendo algo de la propia estimación interna. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, para mí es muy interesante, espero que para ustedes también. ¿Una pregunta? No. Ok. La óptica. Ya. Entonces, esto se puede hacer y de alguna manera esto nos promedia y esto nos permite a nosotros argumentar con la organización. Y no decir, digamos, esto no tiene que ver con quién gana, sino decir cuáles son los argumentos que vemos basado en ese framework que entonces estandariza la evaluación, porque la evaluación fue la misma entre el recurso interno y el externo. Sin embargo, el apartarnos de la situación diaria nos permite entender más en profundidad la respuesta y darle más valor. En los demás ven que más o menos, bueno, aquí también Architecture Planning. Entonces, ¿qué se hace con esto? Con esto se presenta el ranking que toman los consultores, o sea, se toma la peor situación y se ofrece el target level, incluso si ustedes recuerdan el número, esos estaban sobrepasados del target. Entonces estaban mejor. Y esto es normal, por ejemplo, cuando se tiene que evaluar nuestros servicios en contra de la percepción de la recepción del servicio de nuestros clientes. Y siempre la evaluamos como mejor. Sin embargo, los clientes tienen una pésima relación. Entonces ahí, volviendo a la pregunta de cómo podemos unir esto con el negocio, ahí se evalúa, se utilizan las mismas técnicas de evaluación del ITCMF, tomando al usuario del negocio como, digamos, un receptor de estas preguntas. Entonces, si bien el modelo está creado para IT, se utiliza la misma información para ahora chequear, por ejemplo, Customer Satisfaction y todas esas cosas con el negocio. Y se utiliza de esa manera. Y podemos, de alguna manera, tener una visibilidad del negocio. Y entonces aquí se da las características target, que son las tipificadas dentro de este POM. Se dice las iniciativas que hay que llevar adelante y cuáles son las recomendaciones. Como les dije, también cuando ven la información, este no es el ITCMF, este es el Management Guide, del ITCMF. El Body of Knowledge de ITCMF es como, ya, no me lo hubieran dejado traer en la valija de mano, pero bastante más. Y todo está en una herramienta en línea que nos permite a nosotros, por medio de índices y eso, buscar la información, ¿no? Pero lo que quería decir, otra de las áreas que tenemos es no solamente las recomendaciones, sino también los desafíos de llevar adelante esas recomendaciones. Entonces, está muy granulada la información a la que podemos tener acceso y con un grupo que realmente está buscando gestionar valor, no solamente hacer un health check, ¿no? Bueno, los CIOs, hay muchos CIOs que utilizan esta herramienta para cuando reciben un nuevo trabajo o se cambian de organización y ellos quieren saber de qué se trata lo que tienen. No lo que le vendieron únicamente, por lo cual aceptó el trabajo, sino ahora lo que realmente hay. Entonces, definitivamente esa es una de las formas del Executive Assessment que hablábamos antes, que se utiliza para tener un pantallazo entre 1 mes y 3 meses máximo, para que el CIO pueda empezar a trabajar tranquilo. ¿Cómo se decide el target level? ¿Cómo se decide el target level? Es la evaluación que se hace por cada uno de los critical capabilities, digamos a nivel macro, nos da un índice. Ese índice está basado en las respuestas que se dan. Las respuestas obviamente son verbales o escritas y hay que hacer un análisis de la respuesta, un análisis lingüístico de la respuesta y compararlo con la definición del estándar. Sí, pero el assessment me dice cómo estoy. Sí. El cómo quiero estar. No, y es parte también del assessment, el hacer preguntas hacia a dónde quiero llegar. Y hay toda una relación de eso, que eso entonces los consultores acá le dicen, bueno, entonces este es el nivel. Porque normalmente de 1 a 5, todos dicen, bueno, yo quiero estar por el 3. Pero esa no es eso es como tenemos en Argentina, la regla de los 5 dedos oscilantes. Sí, pero el punto mío es si hay una relación con el costo, porque pasar de nivel hasta nivel 4 cuesta X, ¿verdad? Y tal vez no tenga sentido hacerlo, y no en todos los comps y todo. Entonces, ese análisis que ustedes vieron de cada uno de los puntitos, eso de alguna manera está dándole guía. Ahora, si a nivel estratégico el negocio dice,
tal o cual cosa es la que tenemos que lograr, bueno, Haití va a tener que definir si lo puede hacer o no, y después discuten budget. Entonces hay una discusión, digamos, en la cocina de todo esto estratégica. Entonces después la relación que tenemos con la gente que hace el assessment baja en línea sobre esos respectos. No es un trabajo científico, es de tira y pon. Entonces donde los consultores pueden dar recomendaciones. Por ejemplo, dice, no, yo quiero estar a nivel 4, pero para esa industria no hay nadie en nivel 4. O solo está en nivel 5 en India, como se hace normalmente, ¿no? Cuando se dice quiénes tienen nivel 5 en CMBI, están en India. ¿Qué significa eso? Entonces se devalúa ese nivel. Otras veces hay unas cuestiones de marketing, otras veces de inflar los shares, ¿no? El stock, por distintas circunstancias. Sin embargo, lo que a nivel de valor se dan recomendaciones y los consultores trabajan en pos de esa meta, no a nivel de cosas ilógicas tipo Disney World. No. Entonces, aquí tenemos el modelo, ¿no? Y esto un poco lo que trata de hacernos pensar es en los desafíos digitales. Cómo pasamos ese nivel de decir, bueno, esto es algo que está ayornado, algo que se está utilizando. ¿Cómo podemos manejar ahora lo que viene? Entonces, ya no tiene que ver únicamente con tener el modelo, sino cómo adaptarlo. Con el ITSMF, con el IBI, perdón, el ITSMF y ITWNet, hemos creado un modelo escalable del ITSMF. Entonces, no solamente es la mantención del motor y de su sangre y de darle los líquidos necesarios, sino ahora es ver cómo recrear el éxito que tiene el modelo para los nuevos desafíos digitales. Entonces aquí yo les pongo una pregunta: ¿cómo encarar la transformación digital en mi organización? Entonces, ¿qué hemos hecho? IBI, la empresa en Irlanda, ha creado con esos POMs y 4 Critical Capabilities, y 4 Critical Capabilities están por fuera del Body of Knowledge actual, ha creado un Digital Readiness Assessment. Entonces, esto es algo interesante, pues esto es como decir ya, yo sé que con este ejemplo entro en una parte sensible, ¿no? Cuando hablamos de política, religión y fútbol en Argentina estamos en problemas, ¿no? Pero es como decir, lo voy a usar igual, espero poder terminar mi charla, ¿no? que tenemos el body of knowledge de la religión cristiana, ¿no? Tenemos la Biblia, y ahora decimos, nada por fuera de la Biblia podemos utilizar. Sin embargo, las cosas han cambiado y posiblemente algunos piensen que necesitan, ¿no? Entonces, no entremos en discusión, solo un ejemplo. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Body of knowledge. Tipificar 10 años de trabajar en esto, 12 años, un montón de benchmarking. No se puede hacer una versión 2, porque en cuanto hacemos una versión 2, ¿qué pasa con la versión 1? No nos sirve nada el data, así que olvídense de benchmarking, de nada. Entonces tenemos que de alguna manera ayornar esto. Entonces, ITSMF Scalable Body of Knowledge. Los critical capabilities que se agregan para el Digital Readiness Assessment son tan puros y tan knowledge asset como cualquier otro. Sin embargo, se mantienen dentro de este esquema. Y a su vez, IBI, Maynooth University y la comunidad ha dicho esto tiene que estar emparentado con un nivel de capacitación del practitioner para poder hacerse cargo de la transformación digital. Una de las cosas que cambian claramente en el Digital Practitioner es que tiene que estar muy consciente de sus habilidades sociales, sus habilidades blandas, para trabajar en equipos dinámicos, lo que se llama DevOps y todo eso. Ya no está estancado en esta es mi carrera, esta es mi posición, esto es lo que yo tengo que hacer. No, ahora tiene que ser muy dinámico. Este tipo de cosas surgen del Digital Readiness Assessment en este modelo que sigue. Yo digo graciosamente son 8 pasos en total, pero porque tenemos que estar trabajando de manera continua. Surgen de eso un gap que no se podía resolver con las posibilidades de capacitación que teníamos y se generó este modelo de capacitación. Esto, digamos, es una introducción muy de high level del modelo. Les voy a mostrar un slide más para que vean lo que es el modelo de capacitación basado en esto, que eso significa que el know-how que está aquí dentro no solamente potencia un assessment, sino que lo analizamos con los practitioners para ponerlos en práctica. Quiere decir que un practitioner que viene a un curso de 3 días de nivel avanzado por ejemplo, Digital Practitioner, al otro día cuando va a su organización pueda implementar parte de lo que se menciona aquí por su propio, digamos, por su propio esfuerzo, con
o con su equipo, ¿no? Toda información práctica. No tiene que esperar a tener todo el conjunto del assessment para empezar a implementar cambios. Pero, ¿qué es un practicante digital? En este caso sí. ¿Pero qué es? ¿Cómo es? Bueno, ahí entramos en el tema del curso, pero lo que hemos hecho, hemos definido cuáles son los critical capabilities que necesita tener una organización digital. Se le han agregado, como dije, 4 capacidades más, y sobre cada una de esas nosotros definimos el rol basado en 2 modelos de competencias: IGF, que mencioné antes, y Competence Framework, y SOFIA, que es, digamos, el modelo competitivo desde el Commonwealth, Inglaterra y eso. ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tener el profesional? Entonces, en este curso de Digital Practitioner definimos cuál es la organización digital, cuál es el marco en el que se encuentra imbuida la organización digital, y cómo transformar a una persona, a un practitioner, en un digital practitioner. Y eso se hace en el curso. Se lo puedo mostrar, tengo el syllabus del curso aquí después, y yo veo que me estoy quedando sin desayuno, así que mejor apurar. Este es el esquema que se desarrolló por esfuerzo de la comunidad, con el conocimiento que tenía el assessment, para complementar, como dije, y tener un ITSMF escalable. Entonces ahora ya no tenemos un body of knowledge duro y fijo, sino que es flexible a los cambios del mercado. Entonces, aquí están las distintas capacidades. Entonces, si tenemos un profesional con cierto expertise que quiere específicamente conocer más sobre una capacidad determinada, puede hacer un self-assessment y puede tomar knowledge desde el sitio de ITWNet, por ejemplo, que le permite comparar su capacidad, su experiencia con la definición de la capacidad y saber cómo complementar eso. Entonces, de una manera muy dinámica, puede en 6 horas estar posicionado como un agente de cambio dentro de su organización. Sin embargo, otros necesitan pasos más formales, y entonces tenemos un top-down donde por medio de Fundamental la persona entiende cuáles son los desafíos de la transformación digital, cuáles son las 8 definiciones que necesita un profesional para convertirse en un profesional digital, digamos, un digital practitioner, desde el lado de la práctica, y si no desde la parte consultiva, que en esto tiene que ver como los beneficios del assessment y cómo utilizarlos. Y además hay una carrera, hay un máster que en este momento se hace obviamente en la Universidad de Maynooth en Irlanda y en Carnegie Mellon en los Estados Unidos, y donde pueden ver la utilización y las ventajas que tiene, además de ver los frameworks más relevantes actuales, y entonces se genera digamos, una carrera universitaria de máster. Los insumos es cualquier ser humano. Vos puedes poner un sociólogo y convertirlo en digital practitioner. Wow. Me alegro saberlo. Podríamos hacer un estudio de caso de eso. No sé. Hay periodistas que se han convertido, pero no sé si podemos llegar a tanto. La verdad que no sé, no tengo respuesta para eso. Sería, no lo sé. Yo todo mi trabajo es del lado del negocio, pero vengo de TI, pero es del lado del negocio, ¿no? Ahora, ¿cuánto podemos explorar ahí? No estaría mal probarlo, a ver qué beneficio nos brinda. Y lo último que les voy a mostrar entonces es esto. Yo les decía de estos dos body of knowledge. Interesante que este Collaborative Business Service Design fue escrito por la misma persona que hace 30 años atrás creó IT. Se llama Brian Johnson, él es parte de nuestra comunidad, además de un amigo personal, y él fue el primero en identificar la necesidad del gobierno inglés de poder generar una mejora de valor al unir, al confluir todo el body of knowledge, todas las experiencias que se estaban desarrollando en el tema de gestión de servicios de TI en los años de TI, en los años 70, en un body of knowledge, y además con eso tener resultados constantes y cuantitativos, principalmente todos los temas que tienen que ver con negocios y habilidades sociales. Entonces tenemos, y este es el último slide, ¿ya lo vieron? Ahí está. Tenemos, además del marco de ITWNet, ITSMF, tenemos el Business Service Design, los Soft Skills, el BISM Next
y otras prácticas ya son un poco más operativas, todas unidas a mediante las critical capabilities que vimos en IT CMS. Entonces, de alguna manera, para mostrarles a ustedes la importancia de una comunidad, el esfuerzo que puede llevar adelante una comunidad con pasión y eso, que encuentra que si bien la práctica es buena, el assessment es algo interesante, cuál es digamos el desarrollo real y cuáles son las limitaciones que tiene. Particularmente lo que vimos era justamente la relación con el negocio y el tema de la otra pregunta que se hizo, dicho sea de paso, y me gusta porque esto no estaba preparado, salió muy bien, en las habilidades blandas, digamos, que se conocen como blandas, del profesional para poder capear la tormenta de digital, ¿no? De digital transformation. Entonces, principalmente estas tres acciones tuvieron que ver con esto es lo que la comunidad pide y salimos a buscar la posibilidad de joint ventures, agreements o lo que sea y comunicar esto con ITSMF. Y creo que se hizo un buen trabajo, bueno, el tiempo lo dirá, veremos cómo esto se puede implementar aquí en Costa Rica, porque entonces cada país, cada cultura, de alguna manera identificamos nuevos rasgos y por medio del esfuerzo de la comunidad tratamos de implementar eso lo más rápido posible en nuestros esquemas. Yo voy a parar acá, para no abarcar más tiempo. Espero que haya sido instructivo. Estoy abierto a las preguntas que más tengan, si se hicieron algunas. Sí, por favor. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Josué Romero, soy gerente de estrategia de EY en América Latina y Norte. Okay. Tengo tres preguntas puntuales. Número uno, perdón, yo llegué algunos minutos tarde, no sé si lo vieron antes, pero dentro de las macro capabilities o de las capabilities core hay elementos relacionados con cybersecurity y temas relacionados, sí, seguridad. Primera pregunta. Lo otro es, si está implementando en América Latina esto, entiendo que es básicamente Europa, pero ¿en qué regiones de América Latina? No, Te hago la tercera y me respondo. Okay. Y escuché que mencionaste que también trabajan con partnership, algunas firmas, mencionaste incluso igual, ¿qué tipo de partnership trabajan y en qué regiones trabajan? Ok, entonces sí, se trabaja en el mundo entero. No, o sea, esto nace en Irlanda, pero es aceptado mundialmente. Hay 600 organizaciones de distinto tamaño a nivel mundial que lo han utilizado. Cada día cambia porque esto es un ongoing business, digamos. Japón, por ejemplo, es uno de los países que más ha adoptado ITSMF. Yo tengo un viaje pendiente para dentro de 2 semanas porque se está también implementando el tema de capacitación y hay una organización, en verdad IBI está viendo de abrir su sucursal en Japón, ¿no? por rasgos culturales y todo, esto hace mucho sentido. Entonces ha trascendido a nivel mundial. A nivel de partners locales y socios estratégicos, hay diferentes niveles. Como yo expliqué, IBI y ITWNet somos 2 organizaciones diferentes en las cuales hemos desarrollado un digamos, convenio estratégico para trabajar en conjunto. Sin embargo, también tenemos una tercera organización que se llama CIONET. CIONET es la organización madre, digamos, de ITWNet y donde hay solo CIOs, 6.500 CIOs a nivel mundial, y CIONET tiene que hacer el esfuerzo a nivel internacional para poder llegar de manera más profunda a cada país. Entonces, aquí en Latinoamérica se está cubriendo esta necesidad con CIONET en Colombia, en Venezuela y en otros países. Y entonces en los países donde no hay representación de CIONET ni de IBI, ahí estamos nosotros, ITWNet, donde nosotros estamos desarrollando desde el nivel CIO -1, -2, las capacidades necesarias para poder utilizar ITSMF en el marco del país determinado. Entonces acá tenemos a Rigoberto y a José, que ellos tienen la franquicia local de ITWNet y ellos son ahora los encargados de potenciar esto en el mercado. A nivel global, super macro, hay 3 o 4 organizaciones, no sé cuál está activa aquí en Costa Rica, pero igual, Ernst & Young, PwC, Boston Consulting Group, KPMG utilizan esta herramienta. Obviamente también utilizan sus herramientas, ¿no? Pero no pueden quedarse afuera de utilizar esta herramienta. Entonces, dependiendo del análisis que hagan de la particularidad de tu organización, ese tipo de organizaciones definen qué assessment o qué framework utilizan. Nosotros, sin embargo, tratamos de estimular el uso exclusivo. Pero bueno. Nada más, ¿hay algún caso de éxito en América Latina o todavía no?
te lo tendría que responder eso. No trabajo con esa data, normalmente porque lo presento así a nivel más high level, pero sí, si me dejas tus datos yo te puedo mandar esa información. Descarto que sí, lo único que no sé si es 100% una organización latinoamericana o si es una sucursal regional de una organización internacional, porque definitivamente, por ejemplo, Shell, BP Petroleum y todas esas lo han trabajado. NTT, por ejemplo, también lo ha hecho a nivel mundial. Intel lo ha hecho a nivel mundial, pero regionalizado, entonces no sé lo que realmente toca aquí o no. Yo sé que Intel aquí fue muy grande o es muy grande. Quiero imaginar que lo han hecho aquí también, porque hicieron deployment a nivel global. Pero no sé si eso es realmente un ejemplo local. Tal vez tendría que ser una empresa latinoamericana. Pero quedamos en contacto. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, buenos días. A mí me gustaría conocer un poquito el tema de lo que tiene que ver la interrelación que existe de este framework con los frameworks que facilita, por ejemplo, en ISACA Internacional. Manejan unos frameworks que son muy aceptados a nivel por lo menos de América Latina y sí me gustaría saber como qué es ese alineamiento que tienen actualmente para saber qué tanto las empresas que ya tienen implementado dentro de sus organizaciones la filosofía ISACA también puedan incorporar este otro framework como para mejoramiento, por supuesto. Muy bien. Quiero hacer una aclaración sin ganarte como mi enemigo, pero a nivel de ISACA, el framework de ISACA, principalmente todo lo que es COVID y todo eso, tiene que ver con un framework de capacitación del profesional, no tiene que ver con el assessment de la organización. Entonces, donde medimos en normas de igualdad a ITCMF con lo que tiene la propuesta ISACA es a nivel del CMMI. ¿Okay? Entonces, si una organización ya tiene un nivel de madurez definido por CMMI desde que lo tomó ISACA o previo, esto es 100% compatible. Entonces, dependiendo cuán viejo es ese análisis, se puede hacer un refresh con ITCMF y se pueden comparar los resultados. Si es nuevo, si ha sucedido en los últimos 6 meses, digamos, lo que se puede decidir es tomar el output de ese assessment y tomar ciertos, como dijimos, knowledge assets o capability building blocks de ITCMF y producir un resultado paralelo. Y a nivel, porque digamos, el ITCMF tiene pilares muy concretos en las prácticas determinadas. COVID, o sea, todo lo que viene en ISACA, todo lo que es TOGAF en lo que es testing, todo lo que es ITIL en service management, todo lo que es ISO en normas de calidad, y como dije, en lo que es el desarrollo profesional, SF y SOFIA, y solo para el mercado de Japón una implementación local de eso. Entonces, esos son los pilares del ITCMF. Entonces, casi que podría decir 120% compatible. Y después, alrededor de eso, todos los otros marcos de referencia que yo dije, son más de 100 que se han utilizado. Entonces, no hay ningún riesgo de que encuentres incompatibilidad. Sí puede haber, por cierto, diferencia entre cómo un consultor de ISACA, digamos, llega a un nivel de madurez que hablábamos antes, el target, y uno de IBI o utilizando ITCMF. Porque según la granularidad de las preguntas y la interpretación, que finalmente hay un factor humano ahí, puede haber una leve diferencia. Pero eso no es algo grave, sino todo lo contrario, me parece que le da color a la oportunidad. Gracias. Pero esto a la izquierda, Soft Skills at Work. Sí. ¿Es una organización? ¿Es un esquema que es? Eso es un... yo en forma personal he estado involucrado en Soft Skills desde hace 20 y tantos años, y hace 3-4 años atrás, antes de comenzar y fundar ITWNet, con unos profesionales de Holanda y Middle East, empecé a trabajar en tratar de estandarizar la oferta de soft skills a nivel mundial. Bueno, no a nivel mundial, tratar de hacerlo disponible a nivel mundial, pero de tratar de estandarizar la oferta, principalmente por cosas básicas, que uno podía ir a un curso de Presentation Skills que le querían cobrar $300 y al mismo Presentation Skills por 12.000. Y entonces, ¿cómo poder comparar eso, ¿no? Entonces hicimos un análisis de distintas ofertas de modelos de soft skills
y con eso llegamos a un modelo de soft skills que, bueno, no es parte de esta charla, pero lo tengo disponible para que lo vean. Ayer en la charla que tuvimos justamente también surgió esa cuestión y la gente de gobierno, no me acuerdo qué... ¿Cómo se llama? ¿Cinde? Ok, estaban también muy interesados en este modelo, así que les presenté un poco. Básicamente lo que hace es definir 3 áreas en lo que son los acquired knowledge skills o acquired skills, que empieza con todo basado en lifelong learning, ¿no? Entonces tiene que ver con escritura, research, reading, y después tiene que ver, están los que tienen que ver con el relacionamiento, que tienen que ver con la parte de persona, la comunicación, la presentación, y después lo que tiene que ver con los skills del workforce o workspace. Y entonces ahí se abren en 3 áreas, entonces incluye risk management, project management, negotiation skills. Entonces son 20 y tantas áreas que están definidas y se pueden popular con lo que haya disponible en el país, básicamente. Y la idea es que al tomarlo de esta manera, ahora lo unimos a ITCMF, entonces podemos complementar el output del GAP de ITCMF directamente con una práctica de soft skills. Pues yo estoy involucrado directamente y bueno, yo inventé ese nombre, Soft Skills at Work. Ya, sí. ¿Qué impide que una organización utilice el framework o haga el assessment por sí solo? Sí, hasta cierto nivel se puede hacer. El tema es la validez. Perdón, repito la pregunta, ¿qué pasa si una organización o hasta qué nivel lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Un self-assessment que decimos nosotros. Entonces, hasta cierto nivel lo puede hacer, lo vimos en el caso de Intel, ellos tomaron, Intel es un patrón del IBI, entonces ellos tienen acceso a todo el body of knowledge, ¿no? Entonces uno se puede suscribir, puede ser parte, miembro de ITCMF, digamos, y entonces tiene el acceso electrónico a todo el body of knowledge. Si uno es un miembro de ITWNet Premium, tiene acceso a 2 páginas por cada Critical Capability, y entonces también puede hacerse el assessment. El tema es cuán válidos son esos resultados, porque lo vimos en el caso de Intel. Había un gap de 2 puntos, y no porcentuales, 2 puntos concretos entre lo que ellos evaluaron y lo que evaluó el profesional. Sin embargo, es una práctica deseable a poder hacer self-assessment. Por ahí, empezar con un assessment en un año determinado, como decíamos, hay cambios de CIO, cambios de circunstancias en el departamento de TI, y luego hacer self-assessment progresivos hasta un momento que digamos, bueno, el desvío, el delta entre lo que estoy obteniendo ahora y lo que supuestamente va a obtener un consultor, me requiere hacer otro análisis profesional independiente, digamos. Pero eso es el mismo caso de una auditoría o de mantener una certificación de ISO, ¿no? Depende del valor que me entrega el tener un profesional, un auditor, digamos, mejor que un consultor externo. Pero sí se puede hacer, o sea, la herramienta está disponible, y así como también la capacitación se puede hacer por online, algunos de ellos, y no hay que estar en un curso. Lo que yo recomiendo está en el curso por el TOEIC intercambio, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto cuesta tener acceso a la herramienta? ¿Cuánto cuesta? No estaba preparado para esa pregunta. No, hay distintos niveles de patrocinio, pero eso aquí... Pero una empresa pequeña puede tener acceso. Sí puede. No sé los valores que se utilizan acá en el mercado local, por eso tenemos socios locales, pero sí puede, y el valor que entrega, como es tan concreto, me parece que vale la pena la inversión. Así como recomiendo que cualquiera sea el caso de la empresa pequeña, se haga un assessment de madurez, ya sea que lo consiga gratis de alguna manera, pero tiene que pasar por eso, si no es como volar con los ojos cerrados. Y pensamos y percibimos que las cosas van bien, pero sin embargo podemos estar completamente desviados del objetivo del negocio. Esto siempre tiene que ver con el negocio, no con sentirnos bien como profesionales de TI, que estamos haciendo un buen negocio, un buen trabajo y me puedo ir a dormir tranquilo. No, esto tiene que ver con alinearlo con el negocio. ¿Ok? ¿Una pregunta más? Bueno. Una duda. Bueno. Sí, yo la repito cualquier cosa. ¿Cómo se relaciona el tema, tocaste el tema de TOGA, que es arquitectura empresarial? ¿Cómo se relaciona la parte de arquitectura empresarial y el trabajo de arquitectura empresarial con este marco? ¿Cómo es la relación? Porque digamos, todo muy alineado. Sí. No sé si ya está duplicado. Voy a decir, ¿cuál era lo que me dice TOGA? TOGA. TOGA, sí, como dije, TOGA es uno de los 4 pilares que se utilizaban para desarrollar esto.
Entonces yo mencioné el tema de ISACA, digamos, lo que es COVID, ITIL, TOGA y las prácticas ISO. Entonces, sí, en verdad, nuevamente, no está copiado, ¿no? Pues si no, no podría. Pero lo que hice, tengo otra presentación que les podría mostrar, que es cómo se trabaja en el research, en el desarrollo de esto, ¿no? Entonces, hay todo un modelo donde se mira la práctica en particular, como es TOGA. Después se mira los artifacts que hay alrededor de la práctica, experiencias, white papers, proveedores, etcétera. Con eso el Research Team, que está especializado, ha sido capacitado para hacer eso, saca sus propias conclusiones. Entonces lo va masajeando y genera un resultado. Ese resultado es un knowledge asset que puede tener la forma de un white paper o puede ser clasificado en un CC o puede modificar un CC existente. Y entonces ahí está la unión fuerte con un marco de referencia en particular. Lo único que no se queda ITCMF en el marco. No dice, bueno, ahora salió un nuevo marco, bueno, lo agrego acá y listo. No, lo masajea y todo. Entonces es como hacer una nueva pizza, pero con la masa sigue siendo la misma, ¿no? Agua, sal y creo que nada más hay levadura. Y harina también. Pero harina, ¿qué harina? Bueno, no, broma. Bueno, así es lo mismo, ¿no? Para eso es el Research Team. Muy interesante cómo trabajan ellos. El masajeo implica también unificar términos. Por supuesto. El glosario, y eso muy buena pregunta, el glosario que se utiliza a nivel del Research Team es el mismo glosario que utilizamos a nivel de capacitación. Porque entonces lo que estamos intentando hacer también es generar una masa crítica de profesionales alrededor del mundo que puedan bajar los costos de la utilización del assessment. Y eso únicamente viene por el practitioner que se interesa a un nivel que lo genera en consultor, ¿no? A veces es una mala palabra, ¿no? Pero en el buen sentido del consultor que trata de ayudar a la organización a generar valor. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso, bueno, IDI vio de unir fuerzas con nosotros para poder llegar a esta masa crítica. ITWNet tiene unos 17.000 profesionales registrados y tenemos 20 grupos en LinkedIn con más de 250.000 profesionales. Esos grupos obviamente no somos dueños de la persona, sino que curamos los grupos, no permitimos que haya publicidad ni nada raro, sino solamente conocimiento. Y dicho sea de paso, tenemos el grupo más grande de TOGA en LinkedIn, con más de 41.000 profesionales. Entonces, algo se está haciendo. En verdad, curamos la información, no la generamos, pero tratamos de que esté disponible, esté actual, esté al día, que se genere cierto diálogo y también lo que hacemos es resumimos ese tipo de información y la ponemos disponible ya en nuestro portal como digerida para que, bueno, a veces navegar todo eso nuevamente parte de otro seminario, cómo sobrevivimos en esta era con tanta información, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Entonces tenemos acceso a cientos de miles de profesionales que se pueden interesar más o menos dependiendo de la temática y queremos entonces llevar este ITCMF a la mayor cantidad de profesionales. Porque sinceramente yo estoy involucrado con esto desde el año 2009 y este es creo mi tercer intento de llevarlo a nivel global y creo que bueno, vamos por muy buen camino. Bueno, si no hay más preguntas, lo que nos queda es agradecerles. Muchísimas gracias. Muchas gracias.